Hoy vamos a ver la liberación de París. La vez pasada estábamos viendo el desembarco de Normandía, pero el desembarco de Normandía, aparte de la espectacularidad, la superproducción, el gran elenco estelar, altera, cambia y le da otra dirección completamente distinta a la guerra. Ya estamos en una etapa totalmente diferente de la que hemos tenido hasta ahora. Porque ya no es, el problema ya no es si van a derrotar o no a los alemanes, ya los alemanes han perdido la guerra desde el momento en que la invasión se consolida. Esto ya es la ruta hacia la victoria. Y la ruta hacia la victoria supone la formación de un nuevo orden, la reorganización de todo el continente europeo, porque hay 12 países invadidos y hay que liberarlos, y liberarlos va a suponer un nuevo orden geopolítico. Esto es como el final de las guerras napoleónicas, que reorganizó todo el mundo europeo también. Esto es una cosa por el estilo, porque fue una guerra europea y esto había que volverlo a armar todo. Entonces aquí ya vienen los puestos, cada uno va a ver con qué se va a quedar. Aquí viene el ponqueo, digamos, ya van perfilando cómo va a ser la figurita con que se van a instalar y de qué manera se van a quedar posesionados los vencedores una vez que los alemanes caigan. Los alemanes no han caído en términos, o sea, esto todavía queda rato para las batallas finales, pero ya empezó el comienzo del fin, digamos, después del desembarco en Normandía, ya es irreversible el rumbo de la guerra, lo que no quiere decir que esto vaya a ser fácil. De aquí para adelante se va a complicar muchísimo y faltan cosas muy, muy graves, pero ya el destino final ya está trazado, ya la suerte está echada, ya las cosas están así como están, así se van a quedar con muchísimas dificultades. Lo que falta todavía es muy tenaz, pero ya hay un rumbo definido. Entonces, dentro del rumbo definido de la guerra, aquí vamos a tener un conflicto de intereses. Una vez que las tropas desembarquen sobre Normandía, Normandía queda en Francia. Los franceses llevan ocupados desde el año 40 y en el momento en que sienten que los ejércitos están desembarcando les coge la alegría más impresionante. Por eso es que decíamos la vez pasada que llegaban a donde estaban desembarcando las tropas con botellas de champán a brindar, y los oficiales ingleses les decían que muy queridos, que muy amables, pero que ellos tenían compromisos previos, pero tenían que consolidar la cabeza de playa para después celebrar. Entonces los franceses entran en una euforia y en una locura y en una maravilla, porque esto ha sido una pesadilla muy grande la que ellos han tenido. Han pasado cosas terribles durante estos 4 años. La humillación que ha supuesto esto es muy grande, y en ese momento ellos sienten que por fin está llegando la libertad. Cuando empiezan a atravesar los tanques van entrando y las chicas se van subiendo a los tanques a darle picos a los soldados entran hechos unos maravillosos, van llegando a esta Francia que los recibe con los brazos abiertos. Es un momento en que la fiesta, digamos, una vez que se consolide ya la invasión, la fiesta va a ser muy grande. Entonces van atravesando los campos y todo, y empiezan a llamar a las casas a la gente, a decirle en París que van para allá. Digamos, es un momento de mucha euforia, pero es un momento muy delicado, porque a pesar de que ya se consolidó la invasión, los alemanes todavía están en París. Y hay un problema gravísimo. Hitler
ha dado la orden de defender París, y si no se puede defender, ha dado la orden de volarlo. Y en este instante y en este momento de la historia estuvo en eminente peligro la ciudad luz, porque había la orden de destruir París si no se lo podía conservar cuando ya estaban entrando las tropas aliadas. Ese es un problema que tenemos, porque a la hora que vuelen París no hubiéramos podido terminar de lamentar. Ya se salvó Roma, se nos salvó Roma, ahora peligra París, y esto no es paranoia, es que Varsovia la destruyeron. Varsovia, que era una preciosura de ciudad. Después les contaremos cómo y por qué los polacos sufrieron una última embestida en su ya muy dura historia. Pero el antecedente de que habían volado Varsovia nos hace pensar, y existía ya la orden de volar París. Entonces aquí hay ese problema. Pero frente a la situación y al avance de las tropas, va a surgir en este momento de nuestro relato una figura de una talla histórica, de una grandeza, de una integridad y de una capacidad para entender y manejar el momento en que vivió y para poder proyectar los intereses de su nación y para poderla llevar a la consolidación. Un personaje que aquí va a revelar toda su grandeza histórica, Charles de Gaulle. De Gaulle había encabezado la resistencia en el momento de la ocupación. ¿Se acuerdan que en el momento en que la Francia se rinde, él se va para Londres y desde la BBC llama a todos aquellos que no estén de acuerdo con que Francia se haya rendido ante los alemanes para que encabecen la resistencia, que en un principio eran 4 gatos. Después van a ser más, pero en un principio eran 4 gatos. Él encabeza la resistencia. Él era el que había dicho que había que, cómo era la táctica para que no cayera Francia, pero no le pararon bolas. Entonces De Gaulle libra un pedazo muy grande de la resistencia solo, pues con los 4 gatos, y todavía no le paraban bolas. No era reconocido como un gobernante en el exilio, que era como si reconocieron a los polacos, que a los polacos los habían reconocido como un gobierno en el exilio después de ser invadidos por Alemania. A él ni Churchill, ni Roosevelt, ni Stalin le daban el reconocimiento que Churchill, Roosevelt y Stalin tenían para sí mismos dentro de sus naciones. Y este tipo tiene la talla de ellos común y corriente, o sea, ni más ni menos. Entonces a él no le están dando ningún reconocimiento y él es el que está creando, digamos, el futuro de Francia está en sus manos. Él es el personaje que lo va a hacer posible. Dura un buen rato en la resistencia con muy poca, digamos, casi que guerreando solo, y luego cuando ya se da el frente del África del Norte, es cuando las tropas francesas en las colonias del África del Norte se unen a la resistencia y De Gaulle empieza a tener tropas, y porque empieza a tener tropas es que ya empiezan a mirarlo un poquito mejor, no en serio aún, pero un poquito mejor, y digamos ya va teniendo como una base con esas tropas que va a tener, y empieza su proyecto de qué va a hacer con Francia. Entonces aquí hay un asunto de capital importancia. Los aliados, el bloque de los aliados que está comandado por Eisenhower, ha movilizado esta gran cantidad de tropas que estábamos viendo la vez pasada y tiene sus propios planes sobre qué va a hacer con los territorios una vez que los vaya liberando. Los planes que tienen los aliados son estrategias geopolíticas del gran ajedrez que se está preparando en el nuevo reparto de Europa. Y esto es completamente contrario a los intereses de Francia. Francia, si no se pone las recontrapilas, puede ser tratado como un territorio ocupado, le ponen un gobierno provisional y la logran intervenir una vez que la liberen, que es lo que va a pasar con muchos países. Entonces eso De Gaulle no lo va a permitir. De Gaulle tiene varias cosas. Primero, la resistencia que De Gaulle libró y la manera como no reconoce el gobierno de Vichy está basado en un hecho de toda importancia. Francia es uno de los primeros estados nacionales en la historia del mundo, surgido en el continente donde se inventó el truco del Estado Nacional. Los Estados Nacionales son un invento europeo y Francia fue de los primeros,
junto con España, Inglaterra y Portugal. El imaginario y el concepto de nación que tienen los franceses es fuertísimo. El influjo de la Revolución Francesa, de la Ilustración y las lecciones históricas de dignidad que le han dado al mundo son de una talla colosal. De Gaulle encarna ese espíritu y en nombre del legado de Francia, en nombre de lo que Francia ha sido, en nombre de lo que ha representado para la humanidad y en nombre de su importancia a nivel geopolítico, se opone desde la historia, desde la política y desde la ética a la invasión de Vichy, a la colaboración del régimen de Pétain y de Laval. Dice que eso no representa el espíritu de Francia, que no es legítimo, no porque políticamente lo sea o no, que no es legítimo es porque esa no es la Francia, porque esa colaboración humilla a la Francia, y es este espíritu el que reviste de autoridad histórica a De Gaulle. Entonces, por un lado, estamos, digamos, situados en la perspectiva del gran imaginario de nación que tienen los franceses, al cual De Gaulle apela para organizar la resistencia. Es como, bueno, ustedes son franceses, no van a quedarse de manos cruzadas. Mientras vienen los alemanes, los doblegan, los humillan, y hay un régimen que colabora con esa humillación. Esto ustedes no lo van a permitir. Es desde ahí, es eso lo que arma el espíritu de la resistencia. Entonces, ya cuando estamos en el punto de la invasión de Normandía, hay que tener mucho cuidado, porque ya existe una cosa que se llama AMGOT, que es el gobierno militar aliado para los territorios ocupados, es Allied Military Government for the Occupied Territories. O sea, existe una entidad que va nombrando gobiernos intervenidos a medida que va liberando los países. Entonces a usted lo van liberando, pero de una vez lo van clavando. Entonces, por donde lo están liberando los aliados, lo van clavando los aliados, y por donde lo vayan a liberar los soviéticos, en cambio también. Entonces, aquí hay dos tipos que se ponen las superpilas para que su nación no vaya a quedar en ese jueguito. Uno es De Gaulle por su Francia, y el otro será Tito por su Yugoslavia, Josip Broz Tito. Ellos dos serán los únicos que van a levantar la cara en el momento en que todas estas cosas pasen. El resto van a quedar intervenidos. Italia, como vimos, quedaría intervenida. Francia, que ha jugado un papel tan importante en la geopolítica de Europa desde el principio. Francia, que ha definido el mundo de Napoleón, el mundo después. Francia, que definió Versalles. Francia, que definió el curso de la Europa en el siglo XIX, también junto con Inglaterra. No, digamos, si ha ocupado un lugar tan preponderante como Inglaterra en la historia de Europa, ¿por qué la van a tratar como país ocupado y le van a nombrar un gobierno intervenido? Esa figurita no se la van a aguantar los franceses, pero no hay peligro. Y para evitar eso, para eso tienen a De Gaulle. Entonces De Gaulle, cuando ve que no tiene el reconocimiento, empieza a buscar la manera de lograr que los franceses formen rápidamente un gobierno. Primero, empieza a convencer a los aliados de la importancia de liberar París. Los aliados iban rumbo a Berlín. Francia era solamente un pasadizo en la ruta de la victoria que era hacia Berlín. Entonces, para ellos París no ofrecía ningún interés particular en su ruta. Igual podían ir por ahí que por el otro lado, en su ruta hacia Berlín, que era el objetivo. De Gaulle los convence de la importancia de salvar París, porque realmente París puede quedar destruido. Ha pasado en Varsovia y los alemanes están en París todavía. Entonces De Gaulle los convence de la importancia de tomar París y de llegar allá. Y De Gaulle sabe que los franceses tienen que ser los primeros que entren en el París liberado, porque cualquier otro que entre inmediatamente los mete bajo la figura de la ocupación. Más adelante, cuando la conferencia de Yalta, él se va a asustar muchísimo, porque si no está en la mesa de conferencia es porque está en el menú. Y él dice, no, esto está muy grave. O sea, aquí hay que tener una posición muy clara. ¿Qué hacemos con las tropas de franceses libres que han estado en Normandía? Esas tropas están bajo el mando de Eisenhower y son parte de las tropas de desembarco, o esas son tropas francesas que están formando el futuro ejército de Francia. La invasión de Normandía es en Francia. Es distinto que usted sea un francés en el desembarco
a que usted sea un británico o un norteamericano, porque usted está en su tierra. Y en su tierra usted no puede obedecer órdenes de otros, digamos, de otros ejércitos, porque ese es su ejército. Entonces empieza a haber contradicciones entre el mando de Eisenhower, para decir esto es parte de los ejércitos que se están desplegando, y el liderazgo de Gaulle, que dice no señor, esto es el ejército francés que se está formando, y yo soy el que pongo las tropas ahí, y yo soy el que voy a mandar este ejército. Entonces de Gaulle empieza a jugarse la carta del liderazgo para poder asegurar de una vez por todas que París quede en manos de un gobierno. Hay que formar un gobierno inmediatamente. Entonces, en el momento en que las tropas van avanzando, la gente sale por las calles de París alborotada, fascinada, maravillada, en una fiesta increíble, pero además en un desorden. Todas las diferentes fracciones de la resistencia salen, y en ese punto hay una agitación. Se dice que fue la noche que gozaron mucho más los soldados que los oficiales, que esa noche casi ninguno durmió solo, que esto fue, mejor dicho, porque además estas fiestas tan impresionantes son una parte de las reacciones frente a la guerra, mucho tiempo en miedo, mucho tiempo encerrados, y se huele, ya el sabor de la libertad se está oliendo. Entonces salen muchos grupos de resistencia a tomarse los edificios públicos. Salen a tomarse los edificios públicos para crear una institucionalidad en minutos, una institucionalidad que sea capaz de tomar por las manos el destino de Francia y decir nosotros somos un gobierno y aquí estamos. Y en el Palacio de la Ópera, defendiéndola, va a estar un personaje que en el futuro va a ser un actor absolutamente preponderante en la escena artística e intelectual de Francia, con una ametralladora que ni siquiera sabe manejar. Va a estar Yves Montand. Yves Montand, que va a ser cantante, también incurrirá en el canto, va a ser un actor que en el futuro va a representar a la izquierda, va a ser el papel de uno de los protagonistas de las películas de Costa Gabras, de Zeta, de Estado de Sitio. Va a ser él quien represente las vanguardias de la izquierda en el cine, una figura legendaria que durante mucho tiempo creará un imaginario de los debates de la izquierda francesa, tanto en el cine, y también habrá incursiones en la música. En estos momentos él está en el Palacio de la Ópera. Vamos a ir viendo los personajes que están en este momento en París y por qué la universalidad de este episodio. On a chanté la Tour Eiffel, Montmartre et puis le quartier Javel. Paris, c'est grand, c'est beau, c'est beau, mais c'est parce qu'il y a dessous un brave homme d'employé qui le matin sur le quai fait des 8 compliqués métro. Al lado de Yves Montand, que describe su París, que defiende su París, que está en el Palacio de la Ópera, defendiéndola y siguiendo las instrucciones de proteger los edificios más simbólicos para poder crear una institucionalidad. Al lado de él, hombro a hombro, una mujer que va a ser muy importante en la vida de él y en la vida de todo el mundo artístico de los franceses, una mujer que se va a universalizar, el ruiseñor de París, Edith Piaf. Personajes están defendiendo París. Y mientras tanto, mientras todos los grupos de la resistencia están saliendo a las calles, hay un comandante alemán, que es el general von Schultitz. Este general, von Schultitz, tiene la orden de Hitler de defender París si llega un destacamento y si la puede defender, pero si no la puede defender, tiene la orden de volarla. Este hombre tiene la orden de destruir a París, de destruir la ciudad luz. Este capítulo, este pedazo de la historia,
estaría ejemplificado en una novela de Dominique Leparé y John Collins, que murió hace poco, que se llama Art de París. De eso se haría después una película, y son estos momentos en que la orden está dada de llenar toda la ciudad de explosivos y estar a la espera de lo que pase para ver para volarla. Entonces, ¿qué hace este personaje? Este personaje lo que va a hacer es cumplir muy lentamente la orden de repartir los explosivos. Él está dispuesto a defender París, porque no es tampoco, digamos, no es que sea un traidor. Él está dispuesto a defender París si llega un destacamento de alemanes con qué defenderla. Pero si no, la primera parte de la orden, defienda París, y me mandamos un destacamento, no hay problema. Si me mandan el destacamento, yo defiendo París. La segunda parte de la orden, si no puede defenderla, y si París cae bajo las manos de los aliados, vuélela. Él no la va a cumplir. Y no la va a cumplir porque este tipo no quiere pasar a la historia como el miserable que voló París, como el infame que acabó con la ciudad luz. Entonces encuentra la manera de desobedecer. Y la manera de desobedecer la orden es ejecutarla tan lentamente y despistar la coordinación de la operación, quemando tiempo de manera tal que, digamos, que puedan llegar las tropas. Él no va a hablar directamente, o no se sabe si habló directamente con la resistencia o no, sobre eso se especula, pero el tiempo que él, digamos, dilapida es un tiempo muy valioso que hace posible que se salve París. La actitud de este tipo, la manera como él no mandó a los soldados a aplastar la rebelión que recorría las calles de lado a lado con todos los grupos de la resistencia, es una prueba, y en el futuro será importante, porque cuando lleguen los procesos de Nuremberg se sepan las cosas tan horribles que pasaron y digan que obedecieron órdenes. Este general von Schultz nos va a dar el ejemplo de que hay órdenes que no se obedecen, y que usted sí tiene opción, y que usted sí sabe, sí puede encontrar la manera de no obedecer una orden degradante que no debe ser obedecida. Nadie debería obedecer la orden de acabar con París, y este hombre no lo haría, y estaba en una posición bien difícil, y si quedaba de alguna manera clara la maniobra que estaba haciendo, lo hubieran relevado del mando y otro sí la hubiera volado. Él hizo la diferencia. Y aquí queda claro que hay órdenes que no se obedecen aún en circunstancias extremas. Este hombre va a crear las condiciones de lentitud para que París se pueda salvar, pero en sus manos estuvo la decisión, y él es una parte importantísima de que París todavía exista, de que esté la Torre Eiffel, de que esté el Sena, que se pueda caminar por París y aún existe esa ciudad y no haya desaparecido como tantas cosas terribles que desaparecieron en la guerra, porque no hubiéramos podido reponernos de eso jamás. Entonces la gente está en las calles. Todos los grupos de la resistencia están en actividad febril, creando comités. El embajador de Suecia, que en la película es Orson Welles, camina de un lado para el otro, tratando de evitar que haya directamente disparos sobre la gente en las calles. Toda la situación está dada, y aquí se está liberando París. ¿De qué se está liberando Francia? Francia se está liberando de uno de los episodios más vergonzosos de toda su historia. Cuando hablamos de la caída de Francia, habíamos dicho que Pétain, que había sido el héroe de Verdún, de pronto se había visto en una situación extrema porque los alemanes iban por Francia, Francia era el objetivo, y con la herida que venían de Versalles, el régimen nazi la hubiera destruido. Y habíamos planteado qué hacer en los zapatos de Pétain, si la opción es destruir toda Francia o rendirse y por lo menos salvar el territorio francés. Habíamos dicho que aquel a quien le toque tomar esa decisión se vería en aprietos, y que uno no sabe qué cosas pasaron por la cabeza de Pétain. Eso es una cosa, pero es que aquí un problema más grave. Se montó un régimen de colaboración con los nazis, una franquicia de los nazis, que se llamó la Francia de Vichy. Ese régimen de la Francia de Vichy colaboró con el exterminio,
colaboró con el Holocausto, colaboró con todas las cosas más vergonzosas. ¿Cómo colaboró con las cosas más vergonzosas? Entregó a los judíos, los entregó de las maneras más miserables, los entregó desde las cuotas que fijaba Hitler hasta personajes. Aquí en este revuelto que va a pasar con la liberación se va a ver de todo, y van a encontrar a un personaje que había fingido tener una ruta de escape para los judíos y lo que hacía era inyectarles cianuro y matarlos para robarles las pertenencias. Había una colaboración oficial que entregaba cuotas. Muchísima gente judía fue entregada por el régimen de Vichy. Por eso era tan importante la labor de Varian Fry, que habíamos hablado durante estos programas, para salvar a los artistas y el arte occidental a través de la guerra, lo que se llamaba la guerra de Varian Fry, que fue el que habíamos contado, que había salvado a Chagall y que había salvado a Alma Mahler, porque hay gente que creía que esto todavía era la Francia eterna, la Francia histórica. Esto no, esto era una Francia nazi. Entonces, por un lado entregaron a los judíos y ponen una contribución importante al Holocausto. Por otra parte, Vichy, la Francia de Vichy, entregó voluntarios, entre comillas, trabajadores para ir a contribuir al esfuerzo bélico alemán. Estos trabajadores que la Francia de Vichy mandó a Alemania fueron tratados como esclavos, fueron hombres esclavizados en las fábricas alemanas del propio suelo francés, entregado por el gobierno francés. Cuando estos hombres empiecen a regresar de Alemania, la bronca que le va a dar a los franceses viendo a estos esqueletos vivientes saliendo de las fábricas o de los campos de concentración, y ver que fue su propio gobierno el que los entregó, esto va a ser muy grave. Otra cosa que hizo el gobierno de Vichy, los republicanos refugiados de España, que habían llegado en masa en el momento de la caída de la República, un año después fueron fusilados por los nazis o remitidos a los campos de concentración con la colaboración del gobierno de Vichy. Hay una película de Costa Gavras que se va a llamar Sección Especial, y muestra cuando un año después de la ocupación, un grupo de chicos desesperados por el momento de la ocupación empiezan a hacer atentados contra los oficiales nazis, y como existía una cuota tan grande de civiles muertos por cada uno de ellos, el gobierno de Vichy va a disfrazar la cuota de una serie de procesos sumarios en el cual anarquistas, socialistas y opositores del Tercer Reich van a ser juzgados por diferentes delitos y variablemente condenados a pena de muerte, porque de esa manera va a cumplir la cuota que tiene con los alemanes por cada oficial muerto. Mucha vergüenza aquí. Hay mucha vergüenza porque hubo gente que colaboró de buen grado. Hubo personas que participaron de la ideología nazi, o por el oportunismo, o por los jamones, se vendieron. Entonces, es un país ocupado, eso es una realidad. Y usted no puede escoger muchas veces en un país ocupado muchas cosas, pero hay veces que se le va la mano y la complacencia con el enemigo lo vuelve servil. Y volverse servil es volverse colaborador. Y un colaborador es un traidor. Y Francia va a tener una posguerra amarga, porque se va a pasar mucho tiempo juzgando a los que colaboraron. Las mujeres que se acostaron con los alemanes van a ser rapadas y llevadas con escarnio por las calles de París. Eso va a ser una cosa muy dura. Hay una película de Héctor Escola que se llama El Baile. El Baile es un baile que interpreta la historia del siglo XX y muestran a los de la resistencia bailando con la bandera francesa. Y antes de eso muestran a un francés bailando tango con un soldado nazi, mostrando la colaboración, y cómo que había bailado tango con el soldado nazi, empieza a meterse en el baile de la resistencia cuando todos están bailando con la banderita francesa, y cómo lo sacan, lo apartan del grupo y le dicen: no, usted no cabía aquí porque usted colaboró. Hubo gente que colaboró, así como hubo gente que resistió, hubo gente que colaboró. Y cuando ya se está acercando la hora del té, mucha gente se hace pasar como de la resistencia cuando en realidad fue colaborador, porque el oportunismo también se pone de manifiesto cuando ya empiezan a cambiar las condiciones de las circunstancias históricas de los franceses. Entonces aquí hay una cantidad de ebullición de cosas que están pasando en ese momento, y la vergüenza del episodio de la ocupación va a ser una herida que todavía es difícil de sanar entre los franceses. Es un tema que ellos no tocan,
porque cuando tocan ese tema, ahí puede haber confrontaciones aún ahora. Esto es un episodio muy amargo. Muchas de las personas que colaboraron con el gobierno de Vichy eventualmente se van a ir para Argelia, porque la vida se les va a hacer realmente imposible en Francia, y todo esto se está jugando en el momento de la liberación, tratando de mirar quién estuvo y quién no estuvo con el régimen de Vichy. El régimen de Vichy va a ser un régimen oprobioso, y va a lanzar esa vergüenza que más adelante Sartre diría: nunca fuimos más libres que durante la ocupación alemana, porque era el momento en que la libertad había cobrado su plena vigencia. Entonces hay un gobierno que produce todo el rechazo de lo que es el espíritu francés, que es el gobierno de Vichy, y que es el que De Gaulle ha venido señalando a lo largo de toda su lucha como un gobierno ilegítimo, porque no solamente no representa el espíritu de Francia, sino que lo pisotea, y por eso se vuelve el objetivo. Más adelante a Pétain se le hará un juicio histórico y lo condenarán a la cárcel, y a Laval lo van a ejecutar, porque a Laval, que era el segundo después de Pétain, lo acusan directamente de ser el que montó la maquinaria de colaboración y el que dio las órdenes de mandar a los trabajadores franceses a que fueran esclavizados en Alemania, y que dio las órdenes de deportación de los judíos, el responsable personalmente de la contribución a la miseria humana que hizo el régimen de Vichy, y eso es lo que está en juego en el momento de la liberación. Entonces, por un lado, está eso desde el punto de vista de lo que es el gobierno de ocupación. Los franceses libres han estado en las tropas de Normandía, los franceses libres han estado peleando, y ahora vamos a armar un ejército con los franceses libres. Lo que va a hacer De Gaulle es separar los intereses de Francia de los intereses de las tropas de ocupación, para que Francia quede como una nación, como la nación que ha sido desde hace tantos siglos, y no como parte del ponqué. Porque es que esto pues es muy heroico, pero también van con cuchillo y tenedor, servilleta, y mirando a ver cómo es la cosa. Los soldados norteamericanos y los ingleses van llegando, y los soldados norteamericanos ven estas muchachitas montando en bicicleta y eso, quedan muy impresionados con estas francesas tan preciosas. Cuando van llegando los soldados, las mujeres se les montan en los tanques a darles picos, porque son los soldados de liberación. Y esto va a ser, ahí es cuando les digo que es la locura furiosa, y esto se arma una parranda, la cosa más impresionante, y la gente está llamando a las casas y salen los otros en las ventanas. Se están dando los momentos de la liberación de París, y estos momentos son imborrables, con la misma amargura con que los parisinos recibieron la entrada de los tanques nazis cuando cayó París. Eso se va a volver la euforia y la alegría más grande cuando ven entrar a las tropas, pero las tropas que están entrando en el rigor de lo que De Gaulle planeaba son tropas francesas. Cuando los parisinos ven que las tropas que están entrando a la ciudad son tropas francesas, les da una alegría impresionante, y ahí es cuando sucede la famosa escena. La famosa escena consiste en que hay un momento en que De Gaulle está desfilando con las tropas, está desfilando en Notre Dame, y en Notre Dame hay todavía francotiradores, porque el caos y el desorden y el despelote de la ciudad todavía es muy grande. Cuando empiezan a disparar francotiradores desde arriba de Notre Dame, la multitud se agacha, porque pues están disparando balas todavía. De Gaulle, que era un tipo de 2,10, se yergue cuán larguísimo es, y va caminando por entre el zumbido de las balas, y nos va poniendo la gestualidad que lo haría famoso en el resto de la historia, porque al tipo no le entrarían las balas, ni antes ni después. Cuando le hagan el atentado, el tipo no le van a entrar las balas, de eso no se va a morir. Cuando él se yergue frente a la multitud que se agacha, y todo el mundo está agachado resguardándose de los francotiradores, y sobresale la figura altísima y altiva de Charles de Gaulle en la París que él está liberando, caminando por las calles de París, ahí se vuelve legítimo como el gobernante de Francia, ahí se constituye el gobierno francés, con este gesto de este hombre. De Gaulle es uno de esos personajes que nos muestran que a veces en la historia los hombres sí hacen la diferencia. A veces realmente una figura histórica puede cambiar el rumbo de una nación. La figura de Gaulle impide que a Francia la traten como un territorio ocupado y entren a administrarla, a ver cómo, a dónde se les ocurre o qué van a hacer con ella.
De Gaulle lo primero que hace es convencer a los aliados de entrar a París, que no era su interés. No era el interés de los aliados, pero sí era vital para De Gaulle. Convencer a todas las fracciones de la resistencia, que son muchas. En la resistencia hay de todo como en botica. Hay comunistas, anticomunistas, clericales. Todo el mundo, lo que pasa es que, sea de lo que sea, está en contra de los alemanes. Convencer a toda la resistencia de que lo obedezca solamente a él y que se unifique en torno a él, que tome los edificios públicos, que cree una institucionalidad, que se forme un gobierno, que él dirija, que las tropas lo respalden para crear un Estado nacional. Es la nación francesa la que está a juego ahorita en estos días en París. Y todo ese esfuerzo de separar los intereses de los franceses de los intereses de las tropas aliadas, todo ese esfuerzo de que Francia no quede en la mesa como parte del menú, Francia a la plancha, Francia a la fricassé, como el resto de Europa sí quedaría como parte del menú, repartida en servilleticas, como vamos a ver después en la conferencia de Yalta, cuando empiecen los vencedores a caer sobre los suculentos platos de la Europa ocupada. Entonces, en ese momento, el destino de Francia está en las manos de Gaulle, y este hombre hace la diferencia entre él y cualquier otra persona, lo mismo que lo hizo Tito en Yugoslavia. Él salva a Francia de los alemanes durante toda la resistencia y de los aliados. Por eso su lema era no a Vichy, no a los aliados, sí, no a la ocupación, mejor dicho, no a nada. Aquí estoy es yo y el pueblo francés. Y los intereses nuestros no son los intereses del resto, ni son los intereses de Vichy, ni son los intereses de los aliados en el plan geopolítico que tienen, son los de los franceses. Entonces él hace esa especificidad entre lo que es el mundo de Francia dentro del contexto de los aliados, de los cuales Francia forma parte. Pues sí, pero ¿cómo? Es que como la invasión es por Normandía, a Francia es a la primera a la que le toca definir cómo va ahí, si va en la mesa o si va en el menú. Y esa definición de la mesa o el menú es la que va a entrar a determinar el general de Gaulle. Entonces va entrando allá, y esto le implica desafiar las tropas de ocupación y todo eso. Y en el momento en que él se yergue, ahí, cuando él camina por entre las balas que están zumbando, en ese momento todo su plan se consolida, todos lo rodean, todos lo reconocen, y Francia se salva por un pelito, porque de aquí para adelante empieza el ponqué. Entonces ese es el papel donde De Gaulle entra a la historia del pueblo que le rendirá a él los tributos más impresionantes. En el Museo de la Guerra, la parte que corresponde al general De Gaulle es colosal, de hecho lo tienen a la altura de Napoleón, De Gaulle y Napoleón, porque le deben la Francia de la posguerra, con lo duro que esto sería. Francia se va a sentir terriblemente maltratada durante esta época de la liberación. Francia va a resentir muchísimo el no haber sido invitada a Yalta, porque este tipo tiene la talla de los otros tres, pero no lo consideran, lo tratarían, como decían en El Padrino, sin ningún respeto. No le dan la talla que este hombre tiene, y eso va a hacer que Francia en el futuro se vuelva terriblemente renuente a permitir la descolonización de sus antiguos territorios, y esto va a hacer que en el futuro tenga mucho y muy amargos momentos en la descolonización por la intransigencia que va a haber después. A De Gaulle le va a pasar lo que le va a pasar a Churchill, que es muy paradójico, y es que Churchill después va a perder las elecciones, y las va a perder ya al borde del fin de la guerra, porque el hombre que los llevó a la victoria no será el que los lleve a la paz. A De Gaulle le va a pasar algo parecido. Cuando ya logra salvar a Francia, ya se vuelven a dividir todas las facciones que se habían unido en torno a él, y entonces él renuncia porque encuentra que no hay una condición de gobernabilidad inmediata en la posguerra. Lo vuelven a llamar cuando la crisis de Argelia, en el momento en que Francia se va a enfrentar a sus antiguas colonias en amarguísimas guerras. Pero en el momento del té, a la hora en que se define la historia de Francia, en este año y piquito, en que había que consolidar a Francia, en ese momento De Gaulle la consolida, Francia lo reconoce, y él entra como el salvador de un pueblo por el que él peleó, de una integridad que él representó, de una resistencia que él montó, y de una autoridad política e histórica que él encarnaría
esa tarde del 26 de agosto, ese sábado en las calles de París, cuando se erguía gigantesco frente a todavía a los francotiradores y a la locura y a la pachanga y a un París completamente caótico, entregado a la euforia después de años de humillación. Moi, mon homme, c'est un vrai, c'est un balai. Je vois la mort de près, devant ses yeux de vrai. Il me fait ce que personne n'ose, il couvre mon corps. Después de este episodio tan heroico, en que París ha logrado su liberación, De Gaulle ha logrado salvarla y todo el mundo se logró consolidar. Bueno, mueren 3.000 personas en la liberación de París, que comparativamente hablando con la tragedia que eso pudo pasar, y la ciudad entera es entregarse a la libertad. Pero ellos quedan muy heridos por todo lo que pasó, por la humillación de Vichy, por la división profunda entre los que colaboraron y no colaboraron. Y en esos días de la liberación de París hay una cantidad de figuras que en ese momento están en la historia. Ahí están en esos lugares Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Y ellos van a convertirse, así como los italianos mostraron toda la desazón y la amargura de la guerra a través del cine, a través del neorrealismo, los franceses lo van a mostrar a través de la filosofía, a través del existencialismo. Sartre va a elaborar una doctrina que ya se había generado en la primera posguerra, pero que ahora va a adquirir una fuerza impresionante, que es el existencialismo. Y él decía, mirando a los cadáveres vivientes que volvían de Auschwitz y los trabajadores esclavos que tanto indignaban a la nación francesa, unos querían bailar para celebrar y otros decían que cómo se podía bailar cuando tanto dolor había pasado en Francia. Sartre decía, antes de nacer no somos nada, y después de morir no somos nada. La vida es un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia. El existencialismo francés penetrante, corrosivo, va a ser uno de los referentes filosóficos del siglo XX, y la novela, el libro El ser y la nada, será la representación de ese existencialismo. Él y Simone de Beauvoir formarán parte fundamental de la intelectualidad del siglo XX. Se están escribiendo en ese momento las revistas como Tiempos Modernos, y están en ese momento bullendo las ideas de los grandes intelectuales. Al lado de ellos está Albert Camus, quien escribirá después El extranjero y escribirá La peste, y llevará el existencialismo a la literatura. El existencialismo es la expresión más desengañada de quienes han perdido la fe en la naturaleza humana, porque Simone de Beauvoir y Sartre decían que ellos habían quedado profundamente golpeados por la experiencia de la ocupación del fascismo, que eso les había dañado el caminado, que eso les había dañado el corazón, porque la humillación, la degradación, el servilismo al que se vieron sometidos y del que tuvieron que rebelarse, les había dado una lección muy dura en el corazón. Y sin embargo, dentro de la paradoja del mundo de Sartre, él decía, nunca fuimos más libres que durante la ocupación alemana, porque fue entonces cuando valoramos la libertad. Y el existencialismo va a desarrollar una tesis sobre la libertad que es importantísima. Dice que el hombre está condenado a la libertad, que el libre albedrío y la conciencia sobre sus actos le genera una obligación óntica y ética fundamental, porque al estar condenado a la libertad tiene que responsabilizarse de sus actos, tiene que saber qué es él y cuáles son sus actos, y esto a la hora de los juicios y los procesos va a ser una premisa importantísima, porque vamos a partir de la base de que todo el mundo tiene en sí mismo una responsabilidad por la libertad misma que hace al ser humano, y eso es lo que el existencialismo también va a remarcar. Los intelectuales de toda Europa, Picasso estaba en ese momento en París, Hemingway estaba en ese momento en París, los grandes intelectuales estaban en ese momento en París, y ellos van a ser testigos de este momento heroico en que se va a dar la París liberada, momento lleno de paradojas,
lleno de pachanga, de chicas preciosas, de soldados embriagados, de la borrachera más impresionante que se hayan pegado, porque esa noche de la liberación la parranda fue infinita, y al otro día los grupos católicos sacaban cartas diciéndole a las chicas que cuidaran su inocencia y no la feriaran a la liberación y esperaran a sus familias del futuro cuando era el día de feriar la inocencia a la liberación, porque se estaba liberando París. Estaba la pachanga por un lado, por otro lado estaban todos los grupos de la resistencia poniéndose de acuerdo para la foto, por otro lado estaban los alemanes tratando de manejar la situación para que no se acabara. Todo esto está pasando, y los intelectuales que van a vivir este momento no lo olvidarán jamás, y la producción filosófica y literaria de los franceses, tratando de digerir la experiencia histórica de la ocupación y de la liberación, moldearán una parte fundamental del pensamiento de la segunda mitad del siglo XX. Los franceses se van a hacer grandes en la filosofía y en la literatura, como se hicieron los italianos en el cine. Cada uno va a dar una versión de la guerra, y esas reflexiones serán las grandes lecciones históricas del siglo XX, y una vertiente muy importante va a tener lugar en París, en el país de Sartre y de Simone de Beauvoir, en los cafés de Saint-Germain-des-Prés, en todos esos lugarcitos donde se pensó el mundo y la realidad de lo que se había vivido. Por eso es tan importante la liberación de París, y se nos prefigura cómo va a ser el nuevo orden mundial. Y al hablar de cómo va a ser el nuevo orden mundial, ¿quién se va a quedar con qué? Nos vamos a remitir al momento de la repartición, el sitio donde se van a sentar mapa en mano a repartirse el mundo, servilleta, cuchillo y tenedor. La conferencia de Yalta, esa conferencia de Yalta que va a repartir el mundo, y los bombardeos sobre Alemania, que va a empezar a sentir por la vía de la aviación el fin ya propiamente dicho. Todo eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la figura altiva de Gaulle caminando completamente libre en ese París donde todavía estaban disparando los francotiradores, desde los edificios públicos, desde los grandes intelectuales, desde el espíritu de los parisinos, desde la alegría, la confusión y todo lo que estaba pasando en ese momento, desde la heroicidad del país liberado, desde el alivio después de los años de ocupación, desde lo que representa para el mundo que la ciudad luz se haya salvado en el momento en que más peligro estuvo, desde todos estos eventos que nos están llevando ya hacia la ruta de la victoria y que hacen posible que Francia se salve, no solo de los alemanes, sino también de los aliados, gracias a la figura de Gaulle. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo desde el París liberado. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il est petit pour moi dehors. Ici c'est confortable. Stalin tenían para sí mismos dentro de sus naciones, y este tipo tiene la talla de ellos común y corriente, o sea, ni más ni menos. Entonces a él no le están dando ningún reconocimiento, y él es el que está creando, digamos, el futuro de Francia está en sus manos. Él es el personaje que lo va a hacer posible. Dura un buen rato en la resistencia con muy poca, digamos, casi que guerreando solo, y luego cuando ya se da el frente del África del Norte, es cuando las tropas francesas en las colonias del África del Norte se unen a la resistencia, y de Gaulle empieza a tener tropas, y porque empieza a tener tropas es que ya empiezan a mirarlo un poquito mejor, no en serio aún, pero un poquito mejor, y digamos ya va teniendo como una base con esas tropas que va a tener, y empieza su proyecto de qué va a hacer con Francia. Entonces aquí hay un asunto de capital importancia. Los aliados, el bloque de los aliados que está comandado por Eisenhower, ha movilizado esta gran cantidad de tropas que estábamos viendo la vez pasada, y tiene sus propios planes sobre qué va a hacer con los territorios una vez que los vaya liberando.
los planes que tienen los aliados son estrategias geopolíticas del gran ajedrez que se está preparando en el nuevo reparto de Europa. Y esto es completamente contrario a los intereses de Francia. Francia, si no se pone las recontrapilas, puede ser tratado como un territorio ocupado, le ponen un gobierno provisional y la logran intervenir una vez que la liberen, que es lo que va a pasar con muchos países. Entonces, eso De Gaulle no lo va a permitir. De Gaulle tiene varias cosas. Primero, la resistencia consolida la cabeza de playa para después celebrar. Entonces los franceses entran en una euforia y en una locura y en una maravilla, porque esto ha sido una pesadilla muy grande la que ellos han tenido. Han pasado cosas terribles durante estos 4 años. La humillación que ha supuesto esto es muy grande, y en ese momento ellos sienten que por fin está llegando la libertad. Cuando empiezan a atravesar los tanques van entrando y las chicas se van subiendo a los tanques a darle picos a los soldados entran hechos unos maravillosos, van llegando a esta Francia que los recibe con los brazos abiertos. Es un momento en que la fiesta, digamos, una vez que se consolide ya la invasión, la fiesta va a ser muy grande. Entonces van atravesando los campos y todo, y empiezan a llamar a las casas a la gente, a decirle en París que van para allá. Digamos, es un momento de mucha euforia, pero es un momento muy delicado, porque a pesar de que ya se consolidó la invasión, los alemanes todavía están en París. Y hay un problema gravísimo. Hitler ha dado la orden de defender París, y si no se puede defender, ha dado la orden de volarlo. Y en este instante y en este momento de la historia estuvo en eminente peligro la Ciudad Luz, porque había la orden de destruir París si no se lo podía conservar cuando ya estaban entrando las tropas aliadas. Ese es un problema que tenemos, porque a la hora que vuelen París no hubiéramos podido terminar de lamentar. Ya se salvó Roma, se nos salvó Roma, ahora peligra París. Y esto no es paranoia, es que Varsovia la destruyeron. Varsovia, que era una preciosura de ciudad. Después les contaremos cómo y por qué los políticos. Hoy vamos a ver la liberación de París. La vez pasada estábamos viendo el desembarco de Normandía, pero el desembarco de Normandía, aparte de la espectacularidad, la superproducción, el gran elenco estelar, altera, cambia y le da otra dirección completamente distinta a la guerra. Ya estamos en una etapa totalmente diferente de la que hemos tenido hasta ahora, porque el problema ya no es si van a derrotar o no a los alemanes. Ya los alemanes han perdido la guerra desde el momento en que la invasión se consolida. Esto ya es la ruta hacia la victoria, y la ruta hacia la victoria supone la formación de un nuevo orden, la reorganización de todo el continente europeo, porque hay 12 países invadidos y hay que liberarlos, y liberarlos va a suponer un nuevo orden geopolítico. Digamos, esto es como el final de las guerras napoleónicas, que reorganizó todo el mundo europeo también. Esto es una cosa por el estilo, porque fue una guerra europea y esto había que volverlo a armar todo. Entonces aquí ya vienen los puestos, cada uno va a ver con qué se va a quedar.
aquí viene el ponqueo, digamos, ya van perfilando cómo va a ser la figurita con que se van a instalar y de qué manera se van a quedar posesionados los vencedores una vez que los alemanes caigan. Los alemanes no han caído en términos, o sea, esto todavía queda rato para las batallas finales, pero ya empezó el comienzo del fin, digamos, después del desembarco en Normandía, ya es irreversible el rumbo de la guerra, lo que no quiere decir que esto vaya a ser fácil, de aquí para adelante se va a complicar muchísimo, y faltan cosas muy, muy graves, pero ya el destino final ya está trazado, ya la suerte está echada, ya las cosas están así como están, así se van a quedar con muchísimas dificultades, lo que falta todavía es muy tenaz, pero ya hay un rumbo definido. Entonces, dentro del rumbo definido de la guerra, aquí vamos a tener un conflicto de intereses. Una vez que las tropas desembarquen sobre Normandía, Normandía queda en Francia. Los franceses llevan ocupados desde el año 40 y en el momento en que sienten que los ejércitos están desembarcando les coge la alegría más impresionante. Por eso es que decíamos la vez pasada que llegaban a donde estaban desembarcando las tropas con botellas de champán a brindar, y los oficiales ingleses les decían que muy queridos, que muy amables, pero que ellos tenían compromisos previos. Pero tenían claro, sufrieron una última embestida en su ya muy dura historia. Pero el antecedente de que habían volado Varsovia nos hace pensar, y existía ya la orden de volar París. Entonces aquí hay ese problema. Pero frente a la situación y al avance de las tropas, va a surgir en este momento de nuestro relato una figura de una talla histórica, de una grandeza, de una integridad y de una capacidad para entender y manejar el momento en que vivió y para poder proyectar los intereses de su nación y para poderla llevar a la consolidación. Un personaje que aquí va a revelar toda su grandeza histórica, Charles de Gaulle. De Gaulle había encabezado la resistencia en el momento de la ocupación. ¿Se acuerdan que en el momento en que la Francia se rinde, él se va para Londres y desde la BBC llama a todos aquellos que no estén de acuerdo con que Francia se haya rendido ante los alemanes para que encabecen la resistencia, que en un principio eran 4 gatos. Después van a ser más, pero en un principio eran 4 gatos. Él encabeza la resistencia. Él era el que había dicho que había que, cómo era la táctica para que no cayera Francia, pero no le pararon bolas. Entonces de Gaulle libra un pedazo muy grande de la resistencia solo, pues con los 4 gatos, y todavía no le paraban bolas. No era reconocido como un gobernante en el exilio, que era como si reconocieron a los polacos, que a los polacos los habían reconocido como un gobierno en el exilio después de ser invadidos por Alemania. A él ni Churchill, ni Roosevelt, ni Stalin le daban el reconocimiento que Churchill, Roosevelt y